Buenas tardes, en esta actividad 2 vamos a identificar las externalidades para el sector construcción. Este trabajo fue elaborado por Sol Willes y Raquel Vélez. Entre las externalidades e impactos ambientales asociados al sector construcción, primero tenemos el agotamiento de recursos naturales renovables y no renovables. A nivel ambiental, el sector construcción genera importantes impactos a lo largo del ciclo de vida relacionados, entre otros, con el agotamiento de los recursos naturales, ya que el sector consume a nivel mundial hasta un 60% de todas las materias primas extraídas de la tierra, como gravas, arenas, arcillas, maderas, combustible, entre otros. Por otro lado, tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con el informe de Alianza Global para los Edificios y la Construcción 2020, el sector de la construcción genera el 38% de las emisiones globales de dióxido de carbono relacionadas con la energía, si se consideran las emisiones de la industria de la construcción y las emisiones vinculadas a la operación de los edificios. Tercero, tenemos la generación de residuos. En Colombia se generan aproximadamente 22 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición (RCD) cada año, los cuales son aportados en un 86% por parte de los grandes generadores, constituidos principalmente por las constructoras de proyectos de vivienda e infraestructura física urbana. Del total de los RCD generados, cerca del 97% corresponden a residuos de origen pétreo, conocidos como escombro, tales como hormigón, petros asfálticos, trozos de ladrillo y bloque, cerámicos, sobrantes de mezcla de cementos, entre otros. Todos estos siempre terminan en los botaderos. Cuarto, tenemos la contaminación. Según World Watch Institute, el sector construcción constituye a nivel global el 23% de la contaminación atmosférica, el 40% de la contaminación de agua potable y genera un 50% de los residuos que se depositan en los botaderos, los cuales contaminan el suelo. Otra externalidad es la pérdida de biodiversidad. Es claro que poner un área en condiciones óptimas para la construcción tiene implicaciones ambientales. Se debe retirar en ocasiones prados, plantas y árboles. A ello se le suma la cimentación de terreno, que requiere la remoción de tierra y la penetración de maquinaria para implantar materiales que puedan sujetar las estructuras. Esto sucede en una casa pequeña, un centro comercial, un edificio o cualquier tipo de edificación. En Colombia, la mayoría de los ecosistemas naturales han sido transformados y degradados por la deforestación causada, entre otras causas, por las obras de infraestructura y urbanización. A esto se le suma la extracción selectiva de maderas y la explotación de minerales a cielo abierto, los cuales contribuyen a esta degradación, siendo estos dos últimos insumos necesarios para el sector construcción. Por último, tenemos una externalidad que para este caso es positiva, que es la generación de empleo. Los últimos datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre el empleo en Colombia, evidencian que el sector construcción tiene una gran capacidad para sostener la generación de empleo. Para diciembre del 2022, el sector construcción ocupó 1.600.000 personas, es decir, se presentó un aumento en número de ocupados de un 8,8% frente al mismo mes del 2021. Al analizar la externalidad de generación de residuos, podemos darnos cuenta que en la ley existen mecanismos que buscan internalizar esta externalidad. En Colombia contamos en el sector de la construcción con la resolución 1257 del 2021, que busca controlar o normalizar la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD). Aquí se establecen las obligaciones de los grandes generadores como las constructoras, que deben presentar ante la autoridad ambiental un plan de manejo de RCD. En este plan se deben establecer las medidas de prevención, reducción, aprovechamiento o disposición final que van a tener los residuos, además de cómo se realizará esta separación dentro de la obra. Para finalizar, la obra debe presentar un reporte con sus soportes y evidencias de cómo fue la gestión de sus residuos. Todo esto teniendo en cuenta las metas que pide cumplir la resolución. Para el año 2023, por ejemplo, en Cali se debe cumplir un 25% de aprovechamiento. De no cumplir con estas metas, las constructoras tendrán sanciones. Sin embargo, en este momento, la resolución no es clara de cuántos son los montos de esas sanciones o de cómo se van a aplicar.
El desarrollo de infraestructuras civiles tiene un importante impacto sobre la biodiversidad y el recurso suelo. Ejemplo de ello son la construcción de los grandes proyectos de desarrollo minero energético, las obras de infraestructura vial o portuaria y los macroproyectos de vivienda que al ubicarse en zonas de importancia ambiental ocasionan impactos como la pérdida de biodiversidad por deforestación, alteración de hábitats o por alteración de la estructura de los suelos. Como efectos externos negativos no contabilizados se tienen, por ejemplo, los costos asociados a la reducción en la disponibilidad de materias primas y una menor oferta de bienes derivados de la naturaleza, la pérdida de espacios y condiciones de reproducción de especies que sirven de alimento a las comunidades humanas, o la pérdida de las capacidades para mitigar los desastres naturales que poseen muchos ecosistemas, con sus correspondientes costos por daño. En la ley existen mecanismos que buscan internalizar esas externalidades, como por ejemplo los montos económicos asociados a la implementación de programas de compensación ambiental por pérdida de biodiversidad, cuyo marco normativo vemos en pantalla. De otra parte, se tienen también los instrumentos de ordenamiento del territorio, los cuales buscan la regulación por medio de normas del recurso suelo, determinando, por ejemplo, cuáles son las áreas naturales protegidas de protección, amortiguación o desarrollo. Durante los procesos de construcción también se generan y emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero principal responsable del cambio climático. El consumo de cemento, elemento indispensable para elaborar el concreto u hormigón, puede llegar a emitir hasta 1 tonelada de CO2 a la atmósfera por cada tonelada producida. De otra parte, se tiene que durante el proceso de construcción se emplea maquinaria pesada que a su vez también genera emisiones de CO2. Solo el transporte de materiales puede llegar a constituir entre el 6 y el 8% de las emisiones totales de GI para un proyecto. Finalmente, durante la fase de funcionamiento de los edificios construidos, se estima que se genera hasta el 38% de las emisiones globales relacionadas con el consumo de energía. Como efectos externos negativos no contabilizados y en consecuencia del cambio climático se tienen, por ejemplo, los costos por daños a bienes o personas resultantes de desastres naturales, afectaciones a las cosechas por el deterioro en la regulación climática, afectaciones a la salud humana por cambios en el clima, sobrecostos por la necesidad de proteger infraestructuras o medios de producción o desplazamientos en la población. Como instrumentos económicos para la internalización de estas externalidades, en el sector se tiene el impuesto al carbono, que busca desincentivar el uso de combustibles fósiles, y el sistema de comercio de emisiones o mercado regulado de carbono, que es una política pública e instrumento de mercado que busca reducir emisiones de GI estableciendo y subastando cupos transables. Si bien el sistema aún no está en marcha, la Ley 1931 prevé obligaciones a las empresas para que se responsabilicen de respaldar cada tonelada de GI con un cupo transable de emisión y la imposición de sanciones a quienes no cumplan con su obligación. También se tienen las certificaciones o instrumentos voluntarios que emplean marcos o métodos para orientar a las organizaciones a alcanzar sus metas de carbono establecidas. Si bien son voluntarias, una vez adoptadas, sus regulaciones son obligatorias. Por ejemplo, a través del mercado de bonos o créditos de carbono que se generan en proyectos de mitigación ambiental que en su mayoría son del sector forestal, muchas empresas de la industria de la construcción han podido certificar voluntariamente su carbono neutralidad. De manera de conclusión, se identificaron para el sector de la construcción 5 impactos ambientales negativos con afectación sobre los servicios ecosistémicos y una externalidad positiva para la sociedad, la cual contribuye a crear bienestar. Bajo el enfoque pigouviano, las externalidades negativas son aquellas que generan costos, que si bien son resultado de la actividad privada, terminan siendo transferidos a la sociedad y por lo tanto deben ser reguladas. Bajo esta óptica, las problemáticas ambientales analizadas en este ejercicio y que fueron identificadas en la actividad anterior corresponden a externalidades negativas. Dado que el fundamento de la economía ambiental consiste en la internalización de externalidades como una forma de corregir las fallas del mercado, se evidencia para el caso de la contaminación por generación de residuos que si bien se cuenta con regulaciones estatales que establecen las medidas de control y aprovechamiento para los residuos generados, aún existen vacíos que no posibilitan la internalización total del impacto. Por ejemplo, no se tiene definido el monto económico que deben asumir las empresas por incumplir lo establecido en la norma. Para el caso de la externalidad relacionada con la pérdida de biodiversidad, se pudo identificar que la internalización de costos ambientales se hace mediante el cálculo de los costos de prevención, mitigación y sobre todo implementación de programas de compensación por pérdida de biodiversidad, para los cuales ya se tiene un marco normativo. A resaltar es que en Colombia los grandes proyectos de infraestructura son los únicos obligados a tramitar licencia ambiental y a presentar estudios de impacto ambiental, insumo clave para la valoración económica de impactos, por lo cual muchos otros proyectos de menor escala o de sectores exentos como lo es la vivienda pueden tal vez tener externalidades que no están siendo efectivamente introducidas en la contabilidad económica. Finalmente, la externalidad de las emisiones de GI y cambio climático se internalizan para el caso estudiado a través de los llamados impuestos pigouvianos, impuestos por un valor equivalente al costo social casado. El Programa Nacional de Cupos Transables, actualmente en regulación, promete ser un mecanismo eficiente a través del cual las empresas contaminadoras logran internalizar sus emisiones en un mercado regulado por el Estado,
superando las falencias estructurales que hoy presentan muchos de los créditos y bonos de carbono. Como se ha podido analizar, el desarrollo de instrumentos para la internalización de externalidades son procesos complejos. En Colombia aún están pendientes la creación de regulaciones e instrumentos para garantizar el pago por servicios ecosistémicos o por impactos ambientales, a través de los cuales la sociedad pueda tener la seguridad, en su calidad de contribuyente, de no tener que sufragar los daños ocasionados al bien colectivo por terceros. Sin embargo, llevando la discusión a un siguiente nivel, bien vale preguntarse si el principio rector de quien contamina paga realmente está incentivando a los contaminadores a evitar el daño ambiental, y las regulaciones e instrumentos actuales si son suficientes o no para asumir la responsabilidad por la contaminación generada. Esta es la bibliografía que consultamos para el desarrollo de este trabajo.